Sebastián Leal, Señor, la misma pregunta y su cámara prendida. profe, no le prendo la cámara en el momento porque apenas estoy entrando y me voy a acomodar. Pero entonces puedo ir hablando. Hablamos respecto a todos los... ¿Que está entrando a dónde? De a rato lo Profe, veo espérame. conectado en la clase. No, espérame, estoy despertando, por decirlo así. Pues ya me Ah, acomodo. Profe, hablamos respecto a los autores, hablamos respecto de que usted hizo una pregunta y que de cuándo hicieron una pregunta y hablamos respecto a desde cuándo se cree que existe la epidemiología y se remonta que existe desde los inicios, desde que la gente tenía la duda de saber qué era lo que realmente, o sea, por qué la gente se enfermaba o por qué pasaban esas cosas. También realmente sí hablamos sobre la triada que realmente necesita una un agente y un huésped y también un medio para saber para una enfermedad. Hablamos de Jon Snow y ya, como lo que más me acuerdo es eso, profe. mm, y levántese más temprano, joven, que la clase es a las 7 de la mañana. Kelly Ordóñez, Hola, profe, buenos días. su cámara. ¿Y qué piensa de lo que han dicho sus compañeros? Bueno, o sea, en cuanto a que si nombraron lo de la triada o no, pues sí lo nombró la compañera, me acuerdo que la compañera Andrea Cabal lo expuso, pues habló de eso como por encima un poco en la clase pasada, entonces supongo que por eso es que nombran lo de la triada. También se hablan de importantes exponentes que hicieron como aporte así como tal a la epidemiología, porque como lo dicen, el estudio de esta empezó desde el inicio, pues con el hombre como tal, con la enfermedad como tal. Entonces, pues, opino que sí tienen razón. Marco Antonio, Señor. ¿usted qué nos dice? Pues en la clase pasada vimos pues, lo que hemos estado viendo hasta el momento, que es la historia, el desarrollo de la epidemiología que se dio a conocer la palabra epidemiología como tal entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pero pues llegamos a la conclusión de que existe la humanidad, ha habido enfermedad y por lo tanto pues debe haber un control de la misma. Vimos el desarrollo de esta misma hasta tiempos más avanzados, pues lo que han hecho mis compañeros, de las personas que han influido acerca de este estudio y pues quedamos que hemos visto un video y pues generalmente hemos visto eso. María Andrea, Hola, profe. ¿qué nos falta por hablar de lo que vimos la semana pasada, que es bien importante? Pues, profe, realmente, pues nosotros empezamos desde la historia, ¿cierto? Señora. Señor. Sí, señora. Bueno, pues en la historia pudimos conocer y entender de que la epidemiología no solamente es algo como que nació hace poco, sino que viene desde el inicio, pues, de la humanidad, porque usted nos explicaba de que ella nació con la enfermedad y también nos hizo dar a entender con un recuento de que la enfermedad proviene desde que nosotros existimos, solo que como tal no se tenía presente ese término. Pues también pudimos conocer cómo fue naciendo y pues aproximadamente hay una fecha exacta que es cuando nace la epidemiología moderna, que se le acredita pues a Jon Snow entre los años 1842 y la otra fecha no me acuerdo, profe. Él, pues, ¿por qué se le acreditó a él? Porque él utilizó pues una nueva herramienta
epidemiológica, pues para explicar la enfermedad. Me acuerdo tanto de que usted nos contaba de que ya no era algo como tan religioso, sino que ya era más científico, porque antes todo era más místico que la religión, que la brujería, y que así pues ya cambió ese aspecto, sino que pasó en el lado pues científico. También nos hablamos de las herramientas que él utilizaba en ese momento, que era la observación, y que él empezó pues a observar lo que pasaba, creo que es en Londres, lo de la cólera. Entonces, pues ahí él empezó pues a descubrir, gracias pues al método de la observación, qué es lo que estaba produciendo pues eso. También hablamos de que pues cómo se divide pues la palabra epidemiología, que epidemio es población enferma, logos o logía es estudio o tratado. Entonces, que básicamente eso pues significa estudio de las poblaciones enfermas, y pues que básicamente John Snow cogió fuerza gracias porque él empezó a utilizar pues lo de la ciencia. También hablamos de los diferentes descubrimientos que se hizo, y pues que eso conllevó pues a un mejor resultado. Hablamos, me acuerdo tanto del microscopio, de los antibióticos como la penicilina. Hablamos también de la promoción de la salud, lo de las vacunas, y aparte, lo último, eso fue ya lo último en ese tiempo, entre los años 2000. Creo algo del genoma, el mapa genómico, no, algo así, el mapa genómico, y pues cómo eso nos pues contribuye a que se realice pues un mejor pues estudio. Profe, pues también usted nos habló de diferentes conceptos, y ya, profe, no sé qué más decir. ¿Conceptos de qué? Pues básicamente de la frecuencia, que no me acuerdo, de la distribución, porque es que usted nos decía como tal de que la epidemiología pues es una disciplina, ¿cierto? Y pues yo me acuerdo que usted nos decía que ella abarcaba tres cosas, que era la frecuencia, la ocurrencia y la distribución de las enfermedades o de los eventos. A nivel pues social, a nivel grupal. Y también usted nos hablaba de los fenómenos que hacen de que pues se produzca como tal ese evento. Y también como, ay, se me olvidó, y como el posible cosa que nos puede ayudar a promover pues el cambio. Entonces pues ahí me acuerdo tanto de que hablamos del concepto de frecuencia, de la ocurrencia y de la distribución. Bueno, falta algo bien importante para poder arrancar la clase de hoy. Agredo Escobar Camilo. Agredo Escobar Camilo. Aquí ya. Arboleda Castañeda Cristian Camilo. Presente, profe. Arcila Lenis María Camila. Presente, profe. Balanta Córdoba Diana Marcela. Presente. Buitrago Gary Steven. Presente. Cabal Arboleda María Andrea. Presente, profe. Canizales Troches Paula Andrea. Presente, profe. Cañaveral Cabrera Isabela. Presente, profe. Cleves Marulanda Juan Manuel. Presente, profe. Córdoba Betancur Juan Camilo. De Juan Carlos. Presente, profe. Cuetía Jascue Angeli Yahari. Presente, profe.
Delgado Saavedra Nelly Alexandra. Presente. Fuentes Martínez Cristian Camilo. Fuentes Martínez Cristian Presente, profe. Camilo. Presente. García Barberi Valentina. Presente. Granada Potosí Esteban David, pues de enfermedades. ¿Ya? Y que algunos de ustedes están sufriendo de ella, que es la enfermedad del comportamiento. Y por eso está pasando lo que está pasando. Y parece ser que no se van a hacer acreedores a que el examen final sea parcial, sino acumulativo. Que es la enfermedad del comportamiento. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Nos quedó pendiente hablar de los modelos que han existido para explicar la enfermedad desde el concepto científico de la enfermedad, ¿ya? Y los usos o aplicaciones de la epidemiología, ¿ya? Llegamos hasta hablar los 3 tipos: infecciosas, crónicas y las enfermedades del comportamiento. Quedamos aquí, explicamos esto y luego fuimos desarrollando algunos aspectos importantes sobre lo que era la epidemiología como tal. Y los elementos que contempla, y toda esta cosa, y nos centramos en hablar, y aquí fue hasta donde llegamos, hablar de las enfermedades o eventos o fenómenos. A través del tiempo, desde que surge el concepto científico de la enfermedad, pues el hombre cada vez y los científicos cada vez han intentado de aproximarse a entender el por qué se da la enfermedad. Entonces aparecen una cosa que se llaman los modelos para explicar el proceso salud-enfermedad. Yo no lo hablé, presenté esto y le dije, esto es lo que tienen que leer para la próxima clase. No lo expliqué. ¿Ya? El primer modelo que surge o que se acuña para tratar de explicar la enfermedad o el por qué se daba la enfermedad en una población fue lo que se conoce con el nombre de la famosa triada ecológica, modelo que ya está mandado a recoger, que se debe de hablar de él porque fue muy importante, pero ya no se aplica, ya las enfermedades no se aplican mediante este modelo, ni siquiera las enfermedades infecciosas. Este modelo, como lo dice el nombre, era la relación de 3 cosas: el agente, el huésped y el medio ambiente. Fue muy bueno y fue muy importante porque fue el primer modelo y surgió para explicar las enfermedades propias de la época en que surge la epidemiología moderna, y fue las enfermedades infecciosas, ¿ya? Cuya causa, que lo dijimos la semana pasada, es la presencia de un microorganismo, que este modelo lo llama agente. Las enfermedades infecciosas se caracterizaban por eso, porque eran generadas por un microorganismo. Este modelo duró en su aplicación y fue muy bueno alrededor de más de un siglo. Aparece con los inicios de la epidemiología moderna, 1842-48, y tuvo validez hasta la década de los 70 del siglo XX. De hecho, de los 4 grandes descubrimientos que yo les hablé, que han enmarcado el desarrollo histórico y la evolución de la epidemiología, se fundamentaron en este modelo. El microscopio ayuda a identificar el agente. Los antibióticos atacaban al agente. Y las vacunas nos previenen contra el agente. Por eso fue tan bueno este modelo. Pero cuando aparecen las vacunas, a finales de la década de los 50 y principios de los 60 en el siglo XX, este modelo empieza a perder vigencia, porque acuérdense que a partir de ahí empiezan a tomar importancia el segundo grupo de enfermedades. Y vuelvo y repito, no es que aparezcan en esa época, sino que toman importancia.
Los 3 grupos de enfermedades que hablamos la semana pasada, desde que el hombre existe, han existido. ¿Ya? Solo que por momentos hay unos que son más relevantes que los otros, dado las circunstancias. Cuando aparecen las vacunas, que fue un descubrimiento muy importante porque a partir de ella ya no se hablaba de enfermedad, sino de salud, porque teníamos un elemento para prevenir la enfermedad. Muchas de las enfermedades que se explicaban por este modelo desaparecieron y se controlaron. Por ejemplo, la viruela desapareció. Por ejemplo, se empezaron a controlar la tuberculosis y otras enfermedades, ¿ya? Que ahora están tomando importancia y no obedece a que la gente se haya exacerbado, sino al comportamiento de las personas. Entonces, este modelo ya no me explicaba las enfermedades propias del momento que empezaron a tomar relevancia, que fueron las enfermedades crónicas. Entonces, en la década de los 70, más o menos alrededor de 1972, aparece el segundo modelo, que es el que se utiliza hoy día. No ha salido otro modelo diferente a este para explicar el proceso salud-enfermedad, que se llama la teoría de Lalonde o el modelo del campo de salud. ¿Ya? Lalonde es un médico epidemiólogo canadiense que propone este modelo, que es totalmente diferente al anterior. El anterior era un modelo triangular, donde la importancia de este modelo no era ni el huésped ni el medio ambiente, era la gente. ¿Ya? Lalonde, cuando propone su modelo, él dice, la enfermedad no es tan triangular. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a tomar importancia las enfermedades crónicas, las cardiovasculares, aparece el cáncer o toma importancia el cáncer, la diabetes, la hipertensión. Esas enfermedades no son generadas por un agente, sino que tienen múltiples causas. Y entonces el señor Lalonde dice, la enfermedad no es tan triangular, la enfermedad es algo que es la relación de 4 cosas que él los plantea de manera horizontal, como está aquí. Y eso tiene un sentido. Cuando están todos de manera horizontal, no quiere decir que haya uno que sea más importante que el otro. Cosa que sí ocurre en este modelo, porque cuando uno le pone un triángulo, uno lo que mira siempre es el vértice. Y este modelo se centra en este. Lalonde decía, cualquiera de estos 4 elementos tiene que ver o puede ver con que se dé la enfermedad en una población o que se dé la salud. Pero normalmente nosotros hablamos de enfermedad. Y de hecho, en la formación que le damos a los profesionales de la salud, siempre nos basamos en la enfermedad, no en la salud. ¿No? Y él también decía, no porque este sea el que está de primero es el más importante y este que está de último es el menos importante. ¿Ya? Él decía, cualquiera puede ser importante, por eso están todos al mismo nivel, pero sí tienen una secuencia. ¿Ya? Tienen una secuencia, que el uno me lleva al otro, el otro al otro, etcétera, etcétera. El primer elemento que él propuso parte de lo que les decía yo la semana pasada cuando les hablé del cuarto gran descubrimiento que fue el genoma humano. Y eran las diferenciaciones físicas que tienen las personas por las cuales nos llaman individuos, que cada uno de nosotros somos individuales. ¿Por qué? Porque somos diferentes. En alguna cosa nos podemos diferenciar. ¿Ya? Usted tiene hermanos en su casa y todos son diferentes. ¿Ya? Tienen una característica diferente el uno del otro. ¿Ya? Eso lo llamó él la biología humana. Y él decía, si la genética o la biología hace que nosotros diferenciemos físicamente, ¿ya? Eso de alguna manera tiene que ver con la ocurrencia de la enfermedad. Y él decía, por eso todos no nos enfermamos de lo mismo. Hay personas que se enferman de una cosa, hay otros que se enferman de otra,
Y si eso no existiera, todos seríamos diabéticos, todos seríamos hipertensos, todos sufriríamos de cáncer, todos seríamos depresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice, no, eso se debe a que cada individuo nace con una condición biológica innata propia, ¿ya? Que lo hace susceptible a desarrollar X o Y enfermedad. Él propuso esto en el año de 1972. Y eso que él lo propuso en esa época y lo incluyó en su modelo, fue corroborado cuando aparece el último descubrimiento, que fue el famoso genoma humano, que confirmó lo que el señor había dicho y había propuesto, que en el 72 terminó siendo verdad. Casi que 30 años después dijeron, sí señor, eso es cierto. Y es por eso que hay personas, ¿ya? Y él lo decía en esa época, por la observación. Acuerde que él era epidemiólogo y la epidemiología la fundamenta la observación. Él decía, ¿por qué la hipertensión es más frecuente en las personas de raza negra? O las personas de raza negra tienen mayor predisposición a sufrir de hipertensión, porque nacen con una condición biológica genética que los lleva a que tengan más predisposición. No, él no decía que todas las personas de raza negra son hipertensos, sino que tienen mayor predisposición a desarrollarla, ¿ya? Y es lo mismo que las personas de raza blanca tienen mayor predisposición a sufrir, por ejemplo, de cáncer de piel, porque les falta un elemento protector que es la melanina en la piel, ¿ya? Entonces, todo eso lo llamó la biología humana. Condiciones innatas con las que la persona nace, que lo hace susceptible a desarrollar cierta enfermedad, ¿ya? Y esto es lo que explica, o en esto fue lo que se fundamentó el famoso genoma humano o el mapa genoma, ¿ya? Y él decía, bueno, ¿de qué depende que las personas que nacen con ciertas características biológicas desarrollan la enfermedad? Entonces propone su segundo elemento, que lo llamó los estilos de vida. Y aquí es donde aparecen las enfermedades del comportamiento, toman importancia. ¿Qué son los estilos de vida? Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer que favorece que la enfermedad se dé o que la enfermedad no se dé. Entonces los estilos de vida pueden ser saludables, que son estilos de vida protectores, o estilos de vida no saludables, que normalmente son los que llamamos factores de riesgo. Ejemplo, si yo soy de raza blanca y tengo predisposición al cáncer de piel, pues la mayoría de gente de raza blanca no les gusta su color de piel y entonces frecuentemente se están bronceando y van a la playa, o si no tienen con qué ir a la playa, se encaraman en el techo de la casa y se echan aceite para broncearse, ya para exponerse a los rayos del sol. Recuerde que los rayos del sol tienen radiación ultravioleta y con el tiempo la persona desarrolla cáncer de piel. Eso es un estilo de vida, ¿ya? Que favorece que se dé la enfermedad. ¿Ya? Pues los estilos de vida es lo que yo hago o dejo de hacer. Por ejemplo, miren que ya la mayoría apagó la cámara. Nomás empecé a proyectar, apagaron la cámara. ¿Ya? Ese es un estilo de vida que favorece que yo suspenda la clase y agarre a preguntarle a los fulanos a ver si están poniendo cuidado o no. ¿Ya? Eso es un estilo de vida que no es protector, que favorece que se genere un efecto, ¿ya? Entonces, esa condición biológica con la que la persona nace se puede exacerbar o se puede llevar a que se desarrolle la enfermedad cuando yo tengo un estilo de vida que no es adecuado, que no es apropiado. Entonces, ahí es donde aparece el famoso concepto de promoción y prevención, ¿ya? Por eso a las personas de raza negra se les recomienda que no abusen de las grasas, que no abusen del cigarrillo, que no abusen del licor, que no se dejen engordar. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de que desarrollen hipertensión. Pero si usted es de las personas que dice, de alguna cosa me tengo que morir,
pero me muero contento, entonces le jala la vitamina H, chorizo, chicharrón, chunchulo y todo ese tipo de cosas, pues más rápido va a desarrollar la hipertensión. ¿No? Entonces, los estilos de vida son muy importantes y ahí se fundamenta el concepto de las famosas enfermedades del comportamiento. Pero ¿de qué dependen los estilos de vida? ¿Ya? ¿De qué dependen los estilos de vida? Entonces, él colocó su tercer elemento que lo llamó el medio ambiente. Pero, ¿qué es el medio ambiente para Lalonde? Lalonde plantea que el medio ambiente es el contexto en el que se desenvuelven las personas. ¿Ya? El medio ambiente es el contexto, ¿ya? El espacio donde están las personas que favorece que usted tenga ciertos comportamientos o ciertos estilos de vida. La mayoría de ustedes que solamente estudian tienen dos contextos. Bueno, ahora se les redujo a uno solo, que es estar en la casa, ¿ya? Pero cuando podíamos ir a la universidad, a la presencialidad, teníamos dos contextos, el ambiente universitario y el ambiente de su casa. Y usted en la universidad tenía ciertos estilos de vida, ciertos comportamientos que en su casa usted no los hace. ¿Por qué? Porque cada entorno tiene unas condiciones. Y los que además de estudiar trabajan, pues tienen tres contextos. El lugar donde vive, el sitio donde estudia y el lugar donde trabaja. Y en cada uno de esos sitios, usted tiene ciertos comportamientos que favorece que tenga ciertos estilos de vida. Ejemplo, cuando íbamos a los salones de clase, uno veía a muchos de los estudiantes que nomás entraban al salón de clase, lo primero que hacían era buscar un escritorio para encaramar el pie encima del escritorio. Con el zapato o el tenis mugroso, lleno de polvo, de barro, y usted lo encaramaba allí. ¿Ya? Joven, ¿por qué hace eso? Como eso no es mío, ¿ya? Y algunos se enojaban y algunos eran groseros y le decían, es que eso es suyo, no es de la universidad y es para que usted esté cómodo, ¿ya? Entonces usted encarama el pie mugroso encima de la silla donde otra persona la va a utilizar. Vaya a ver si usted ese mismo comportamiento lo hace en su casa. Si llega de la calle con los zapatos llenos de tierra y los va a encaramar encima de los asientos donde su mamá todo el día los estuvo limpiando. Usted no hace eso porque si lo hace, su mamá llega y le pega un escobazo encima. El golpe que le pega le deja la patica de vaivén y usted sabe que ahí no lo puede hacer y usted le contesta a su mamá. Pero al profesor sí le contesta o al funcionario de la universidad que le diga, vea joven, baje el pie de allí. Porque está haciendo. Entonces, lo que quiere decir Lalonde es que dependiendo del contexto, cada uno de nosotros tomamos cierto comportamiento. ¿Ya? Cierto estilo de vida que favorece que se dé la enfermedad. ¿Ya? Cuando ustedes iban a la universidad, que podíamos ir a la presencialidad, y ustedes salían al descanso entre una clase y la otra, lo primero que salían era a comer. ¿Y cuál era la comida preferida de los estudiantes en términos generales? La famosa salchipapa, que en toda parte la vendían. Ahora ya casi no la vende porque pues no hay quien la vaya a comprar. Pero en todo sitio usted iba y compraba la famosa salchipapa y le vendían una coca de eso fritado en aceite de mala calidad. Y como si fuera poco, usted coge a eso. De todas las salsas había por haber, salsa de piña, salsa rosada, salsa de tomate, salsa chowi, mostaza. Y le echa de todas esas vainas y usted la engulle. Y pide una Coca-Cola Light para bajar la grasita. ¿Ya? ¿Por qué se come usted eso? Sabiendo que eso es malo.
que es dañino, que le puede generar, no al otro día le va a dar hipertensión y le va a dar un problema cardiovascular. El problema es que eso le va a dar 4, 5, 6, 7 años atrás. Más adelante, perdón. ¿Por qué usted hace eso? Porque si ustedes observan, cuando ustedes salían a comer, ¿qué era lo que había en el medio ambiente, en el entorno? Pues ese tipo de comida. Usted no aguanta hambre, usted la come. ¿Ya? Entonces lo que les quiero decir es que muchas de las personas tenemos ciertos estilos de vida porque el medio ambiente nos lleva a que lo tengamos, a que lo hagamos. De pronto en ustedes no es muy común, ¿ya? Cuando hablo de ustedes me refiero a los de la Universidad de Santiago de la seccional Palmira. Pero, por ejemplo, los que estudian en Cali y los que conocen Cali y venían a la Universidad Santiago de Cali en la quinta con 62, ¿ya? A los estudiantes de la Santiago los catalogan o les dicen la Santrago, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes observaban, todo alrededor de la universidad estaba lleno de fuentes, de bares y de discotecas. Y usted veía todos los días, a cualquier hora del día, estudiantes, y los más llamativos son los de la Facultad de Salud porque todos tienen uniforme, ¿ya? Y hay de todos los tipos de azules habidos y por haber sentados en esos sitios que están alrededor. Muchos no estaban tomando, muchos estaban tomando una gaseosa o echando lengua, pero como en ese sitio despenden bebidas alcohólicas, entonces catalogan que los estudiantes de la Santiago son los de la Santrago. Eso es el medio ambiente, ¿ya? El contexto que favorece que las personas, algunos sí tomaban, otros no, pero por eso clasifican a todos los de la Santiago como los de la Santrago. Y yo no puedo decir de que todos los estudiantes de la Santiago toman licor, ¿ya? Y mucho menos que se va para allí. Pero ese es el contexto del medio ambiente que hace que usted tome ciertos estilos de vida que en algún momento, si usted tiene una condición biológica, pues desarrolla la enfermedad, ¿ya? Y el cuarto y último elemento que propuso el señor Lalonde, vuelvo y repito la fecha, 1972, que en su época generó mucha discusión, pero que al final del tiempo terminó dándole la razón, él lo llamó el acceso a los servicios de salud. Entonces la gente le decía, pero ¿por qué los servicios de salud van a tener que ver con la presencia de la enfermedad? No, porque muchas veces en los servicios de salud colocan barreras para la atención. Y cuando hablamos, o cuando él habla del servicio de salud, no habla del médico, no habla de la enfermera, no habla del fisioterapeuta, habla de la institución como tal, del servicio como tal, donde hay una gran cantidad de profesionales de diferentes áreas de la salud. Entonces, esto no se refiere solamente a el médico, la enfermera, que son los más frecuentes en una institución de salud. Habla de la institución como tal, del servicio como tal. ¿Ya? Y hoy día, especialmente aquí en Colombia, esto es muy frecuente y es muy causal de la ocurrencia de la enfermedad. ¿Ya? Que nosotros como servicio de salud nos volvimos un agente iatrogénico. O sea, que en vez de cumplir con el concepto de preservar la salud, lo que estamos haciendo es favoreciendo la enfermedad en la población. Y entonces es lo que ustedes han oído hablar, que es muy común, el famoso paseo de la muerte, que empezamos a pelotear un paciente de una institución a otra, que porque no hay cama, que porque aquí atendemos con el carné azul y usted tiene el carné rosado, ¿ya? ¿Cuántos pacientes no llegan a pararse a una puerta y terminan muriéndose a la entrada de la institución porque no lo dejan pasar, ¿ya? Nosotros tenemos en los servicios de salud un súper especialista que nunca ha ido a la universidad, pero tiene toda la formación del mundo. Es médico, es traumatólogo, es internista, es neurólogo, es ginecólogo, sabe de todo. Y es el famoso portero. Y él es el vigilante. ¿Ya? El portero o el vigilante. ¿Ya? Y él es el que define si una persona entra o no entra. Porque lo primero que pregunta, ¿qué tiene? Es que vengo como hace 8 días con un dolor de cabeza. Dolor de cabeza no es una urgencia. Le dice el señor, venga mañana por consulta externa. Porque es que él tiene mirada
de rayos X como Superman y vio y le miró su cabeza que usted no tenía un aneurisma que se le reventaba. Y un dolor de cabeza de 8 días por un aneurisma es una urgencia médica. ¿Ya? Ese es el servicio de salud. Por eso repito, no hablamos de los profesionales, sino de la institucionalidad como tal. ¿Ya? 1972, el señor Lalonde propuso eso y hoy en el siglo XXI, en el 2021, o sea, hace casi 50 años que él propuso eso, todavía se sigue dando en nuestro medio. Y por eso las personas se siguen muriendo. El famoso fenómeno de las EPS. Las mamás de los niños con cáncer tienen que irse a amarrar, a encadenar a una puerta para que les autoricen un tratamiento. Y cuando le llega la autorización, el niñito ya está sentado a la diestra de Dios Padre, un angelito más porque murió. ¿Ya? Entonces, eso es lo que él dice, que nosotros como servicio de salud, en lo que estamos haciendo, no estamos cumpliendo con la condición de generar salud, sino de favorecer que se dé la enfermedad. ¿Ya? Y eso es lo que está, digamos, entre las cosas en Colombia. Yo no puedo hablar de otros países porque lo que conozco es muy poco, a pesar de que haya ido, pero uno oye todos los benditos días aquí que le negaron el servicio, que el paciente se murió en la puerta de urgencias porque no le dejaron entrar, o que el paciente logra entrar y está tirado en el piso porque no hay quien lo atienda. O como vieron ustedes esta semana, más fácil entra una vaca a un servicio de urgencias que un paciente. ¿Ya? Y ahí sí no había vigilante, ahí sí no había nada. Y esta semana entró una vaca a un hospital, creo que fue en Antioquia, y nadie se dio cuenta. Esa vaca sí pudo entrar, pero los pacientes que realmente necesitan, les colocamos todas las trabas del mundo. Eso es lo que la LONDE llama el acceso a los servicios de salud. Entonces él decía que la enfermedad, ¿ya? Se puede dar por la presencia de cualquiera de estos 4 cosas. No necesariamente tienen que estar los 4. ¿Ya? Puede que sean 2, puede que sea 1, puede que sean todos, puede que sean 3. Lo que es más importante es que uno debe de analizar el por qué en cada contexto se da la enfermedad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Sí, profe. Es que la escuchamos. Usted mencionaba que, pues usted, como decía, nos había hablado como de 3 modelos o como un primer grupo, un segundo grupo y un tercer grupo, que eran lo de las enfermedades infecciosas, que usted lo explicaba, que hacía parte pues primero de la triada, ¿no? Y después nos habló... A ver, no, que las infecciosas, el primer modelo que la explicó fue la triada ecológica. Pero hoy día, las 3 tipos de enfermedades que existen, llámese infecciosa, llámese crónica o llámese el comportamiento, se explica por este modelo. Listo, ya. Ya, no necesariamente, o sea, ya si estamos hablando, por ejemplo, la enfermedad que tenemos ahora, el famoso COVID-19, en la triada no nos sirve para explicarla, porque sabemos que hay un agente, que es el coronavirus, pero ¿qué sirve para explicar el por qué se da esta condición? Ya, los estilos de vida, ¿por qué se está dando tanto infección? ¿Ya? Porque la gente no se cuida, porque la gente no usa el tapabocas correctamente, ¿ya? Porque la gente todavía no ha entendido la gravedad de la situación. Entonces, por ejemplo, en el departamento ya levantaron el famoso pico y cédula. Y la gente feliz, ahora sí puedo salir, pero ¿a qué vamos a salir? O sea, salga si realmente tiene que salir. Si no, evítelo por ahora. ¿Por qué? Porque mire qué está pasando. La vacuna no es la panacea. Muchos países a nosotros nos llevan la delantera en vacunación y han vacunado millones de personas y se siguen presentando casos en esos países. ¿Ya? Aquí nos llegaron 50,000 dosis que ya se van a acabar. Hicimos la fiesta y entonces la gente piensa que ya llegó. Eso se llama estilo de vida. Y también el mismo show que está haciendo el gobierno, ya que cada que aplican una vacuna van, todos aplauden, no sé qué, como que eso fuera lo último en Guaracha. Y eso es un mensaje que le estamos dando a las personas, ¿ya?
que eso todavía no, y va a pasar este año. Y pónganle cuidado, parte del otro año sin que esto se acabe, ¿ya? Porque la vacuna no es la que nos va a solucionar. Y estamos hablando de una enfermedad infecciosa, donde el estilo de vida en este momento y la posibilidad del acceso al servicio de salud es lo que está primando para que ocurra esa enfermedad, ¿ya? Para que ocurra esa enfermedad. No tanto la biología humana, porque no hay una condición innata. Y ojo para que me entiendan esto. Condición innata es con lo que yo nazco, no lo que yo desarrollo en la vida. Condición innata es con lo que yo nazco que favorece. Nadie nació con una condición para decir, a mí me va a dar coronavirus, o a mí me va a dar dengue, o a mí me va a dar tuberculosis. No. Ante las enfermedades infecciosas, la biología humana no tiene que ver nada con eso. ¿Qué tiene que ver? Los estilos de vida, el medio ambiente y el acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, miren cómo están llegando las vacunas a cuentagotas. Tenemos en el país hay una zona que es la más crítica de todas, que es el Amazonas, que son los indios que la tienen aislada y ni siquiera fueron capaces de programarlos para la vacunación. Entonces se fueron a vacunar ¿a dónde? A la costa, donde tienen un potencial electoral grande, el show, pero ¿dónde tenemos el problema? En el Amazonas, porque es gente pobre, porque ya no llega sino por avión, están suspendidos los vuelos, entonces le estamos negando el acceso al servicio de salud, y no, que es que fue un olvido. ¿Cómo que es un olvido? Y ahora les van a mandar la vacuna que tiene la eficacia más baja, 50%. O sea, que el 50% puede que les funcione y al 50% puede que no les funcione. Y esa es la vacuna que van a mandar para allá. Eso se llama acceso al servicio de salud, ¿ya? Y es una población que necesita porque está aislada. Es una población que vive del comercio, que vive del turismo, ¿ya? Y los vuelos están suspendidos. Pues por allí fue donde debimos de haber empezado a vacunar, ¿ya? Porque bien que mal las otras ciudades tienen servicios de salud adecuados, clínicas de tercer y cuarto nivel. ¿Qué hay en el Amazonas? Un hospitalito que al menos le dieron título de segundo nivel, pero que no creo que alcance a puesto de salud. ¿Ya? Las condiciones, eso se llama acceso al servicio. Y eso no es problema del médico, no es problema de la enfermera, es del servicio. Y el servicio de salud lo hace parte de quién, desde el ministerio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo que se presente ese tipo de cosas. ¿Ya? Por eso, para cualquiera de los 3 tipos de enfermedades, este es el modelo que se utiliza hoy día y que nos sirve para explicarlo. Vuelvo y repito, infecciosas, crónicas y las del comportamiento. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento. ¿O les queda claro? Claro, profe, gracias. Bueno. Ahora vamos a entrar a la parte final de la clase, pero solamente voy a explicar una cosa. Vamos a entrar a hablar de los usos de la epidemiología. Estos usos, estos que están aquí, estos y estos y estos y estos que se supone ya los leyeron, y estos no los voy a explicar porque están claritos. Si alguno tiene alguna duda, por favor me la hace y yo se la resuelvo. ¿En qué me voy a centrar? En este que es, digamos, el que hay que dedicarle un poquito más de tiempo para entenderlo y para que puedan entender la dinámica de la epidemiología, ¿ya? En la ocurrencia de la enfermedad. Y es aclarar el enfoque clínico de la enfermedad, estudiándola a través de la historia natural y de historia social. Y aquí quiero detenerme un poquito diciendo que independientemente del tipo de enfermedad, o sea, si es infecciosa, si es crónica o es del comportamiento, toda enfermedad está determinada o está compuesta por 2 tipos de elementos que se llama la historia natural y la historia social. La historia natural es importantísima porque es la que me ayuda a entender cómo se da la enfermedad.
¿Cómo se da? La historia social es fundamental porque aquí es donde yo voy a identificar el porqué, o sea, las causas por las cuales se dio la enfermedad. ¿Ya? Desde el punto de vista pedagógico lo voy a explicar por separado. Voy a explicar qué es la historia natural por un lado y qué es la historia social por el otro. Pero en la vida real esto va unido, no se puede separar. Usted no puede hacer una diferenciación tasante o tajante de ellas dos. Tiene que entenderlas en la dinámica de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque el comportamiento de la enfermedad, el curso de la enfermedad, que hace parte de la historia natural, depende de la historia social. ¿Ya? Entonces voy a empezar hablando de la historia natural. Y me voy a remontar a esta cosa que teníamos acá, ¿ya? A la definición inicial. Cuando yo les expliqué ocurrencia, les dije, ocurrencia hace referencia a las manifestaciones, a los signos y síntomas de la enfermedad. Y por eso el médico, cuando usted va a ver porque se siente enfermo, lo primero que le pregunta, le dice, ¿qué tenés? Para que usted le cuente cuáles son los signos y síntomas o las manifestaciones de la enfermedad. Eso entonces es lo que se llama historia natural. La historia natural de la enfermedad hace referencia a las manifestaciones clínicas, a los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces nos vamos para esta última gráfica que está ahí en la presentación, ¿ya? Donde vamos a explicar qué es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad está compuesta por dos cosas. Estas letras que están aquí arriba, que se llaman estadios de la enfermedad. Estadios. Y entre los estadios se dan las etapas. Entonces, la historia natural de la enfermedad está compuesta por dos cosas, estadios y etapas. ¿Qué son los estadios? Que está representado en estas letras que hay aquí. Los estadios hacen referencia a la presencia en el organismo de la condición que va a generar la enfermedad. Presencia en el organismo de la condición que va a generar la enfermedad. Y cada vez pasamos de un estadio al otro. ¿Por qué? Porque cada vez esa condición, que es la que genera la enfermedad, se va incrementando en el interior del organismo. Ejemplo. Y creo que a muchos les ha pasado. Usted lo invitan a una reunión, a una fiesta, cuando se podía ir. ¿Ya? O quiere salir a parrandear, a bailar con sus amigos, con sus amigas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Normalmente cuando uno sale de rumba, ¿ya? Sale sanito y cuando llega al sitio donde va a estar en la rumba o en la fiesta, lo primero que hace es ponerse en contacto con el alcohol, tomarse una copita de licor, del que sea, aguardiente, ron, cerveza, whisky, cha. Entonces, en el momento que usted se pone en contacto con esa condición que lo puede embriagar, estamos en el estadio A. Ya usted estuvo, ya en su organismo hay una condición que lo puede enfermar. ¿Cuál es la enfermedad? Embriagarse. Y cada vez usted va tomando y tomando y tomando más, porque la fiesta está agradable, el sitio está agradable, la música está chévere, las personas con que usted está son agradables y cada vez usted va tomando y usted va cambiando su comportamiento. ¿Ya? ¿Por qué se da eso? Porque cada vez pasamos de un estadio a otro, o sea, cada vez se va incrementando más el nivel de alcohol en sangre, ¿ya? Lo que se llama la famosa alcoholemia. Esos son los estadios, el incremento en el organismo
de la condición que lo va a enfermar. Si usted va y se toma solamente una copita de licor y no sigue incrementando, probablemente usted no se embriague, pero estuvo en contacto con algo que lo puede embriagar. ¿Ya? Pero si a medida que va pasando la noche o la fiesta, usted va tomando y tomando y tomando, va a llegar un momento en que usted se va a embriagar, de pronto no se emborracha, pero sí va a cambiar su comportamiento relacionado con el incremento en su organismo del nivel de alcohol en sangre. Esos son los estadios, ¿ya? En los estadios no hay manifestaciones clínicas. Vuelvo y repito, es la presencia o el incremento en el organismo de la condición que lo va a enfermar. Ejemplo, usted está en su casa, juiciosito, estudiando epidemiología como me demostraron esta mañana, leyendo, ¿ya? Como algunos de sus compañeros que todavía estaban acostados, y empieza una bendita mosquita, una zancudita por ahí, hasta que usted se descuidó y la bendita mosquita, ¡pum!, se le parqueó en alguna parte del cuerpo y lo picó. Y esa mosquita, esa zancudita, tenía el virus del dengue. Y en la picadura se lo inoculó. Usted inmediatamente no se enferma. ¿Ya? Usted lo que siente en el momento es el escozor, el prurito, la piquiña, se rasca, 10, 15 minutos pasó la cosa. Y usted nunca va a decir me dio dengue. Pero a los 7 días o a los 5 días usted empieza a presentar malestar, le empieza a doler la cabeza, le empieza a dar fiebre, ¿ya? Y usted dice, me voy a enfermar, pero usted no dice, me va a dar dengue, porque usted no relaciona esos síntomas con la picadura de esa mosquita. Y cada vez esos síntomas se van acentuando más, ¿ya? ¿Por qué se va dando eso? Porque cuando la mosquita lo picó, le inoculó una cantidad mínima del virus. Cuando usted empieza a sentir malestar y usted dice, me voy a enfermar, es porque esa cantidad mínima de virus que le inoculó la mosquita empezó a aumentar, empezó a incrementarse en el organismo. Y cada vez que va incrementando, pues vamos pasando de un estadio a otro, y cada vez que pasamos de un estadio a otro, se van intensificando los signos y los síntomas. ¿Ya? Al principio usted dice, me voy a enfermar, pero cuando usted aquí ya tiene cierta cantidad de ese virus en el organismo que le empieza a afectar ciertos órganos, usted ya no dice me voy a enfermar, sino que tengo tal cosa. Esos son los estadios, la presencia en el organismo y el incremento de la condición que nos va a enfermar. ¿Listo? Entre los estadios se dan las etapas y toda enfermedad tiene 4 etapas. Algunos modelos que a mí no me gustan porque no son muy claros, hablan de que la enfermedad solamente tiene 2 etapas. Una que se llama la etapa prepatogénica y estas otras 3 la llaman la etapa patogénica. Pero es importante diferenciar cada una de estas etapas porque esto nos va a ayudar a instaurar una terapéutica adecuada. Entonces, es lo que ustedes van a encontrar en algunos libros. Etapa prepatogénica esta y etapa patogénica esta de acá. Un momento, por favor. Es importante que les quede claro que la etapa que llaman algunos patogénica la vamos a dividir en etapas específicas que me van a dar unas características claves de la enfermedad. En estas etapas, a excepción de la primera, es donde se da la manifestación clínica, es donde se presentan los signos y los síntomas. ¿Ya? No se dan en los estadios. Los estadios, ya les repito, se caracterizan porque hay presencia y hay incremento en el organismo de la condición que a mí me va a enfermar. En las etapas, a excepción de la primera, en estas hay manifestaciones clínicas y en cada una de ellas hay unas manifestaciones clásicas que me permite identificar qué tipo de enfermedad puede ser. ¿Ya? En la etapa prepatogénica
que se da entre el estadio 0, o sea, la persona está sana, y el estadio A, que es cuando la persona se pone en contacto con la condición que lo va a enfermar. Se tomó el primer copa de licor, lo picó la zancudita que tiene el virus del dengue. Se da una cosa que se llama la etapa prepatogénica. ¿Qué significa el prefijo pre? Antes de estar en contacto con el patógeno o la condición que me va a enfermar. ¿Listo? ¿Qué caracteriza a esta etapa? Ya dijimos, aquí no hay signos ni síntomas. ¿Qué se da en esta etapa? Las factores de riesgo. O sea, las características que favorecen que usted se ponga en contacto con la condición que lo va a enfermar. En el caso de la embriaguez, ¿cuáles son las etapas prepatogénicas? Uy, vamos a salir este fin de semana, vamos a ir con unas muchachas, lo más de bonitas, queridas, no sé qué. Abrieron una discoteca nueva, la música es muy bacana. O sea, son las cosas que lo incitan a usted o que lo motivan a usted a ir a la discoteca esa. En su casa entonces tienen aguas estancadas, le tienen un altar a la primera llanta, a la llanta del primer vehículo que tuvo su papá, y entonces esa llanta está en el patio con agua estancada que favorece que haya criadero de zancudos. ¿Ya? Entonces, en esta etapa lo que se da son los factores de riesgo, las condiciones que favorecen que usted se ponga en contacto con la condición que lo va a enfermar. ¿Ya? Entre la estadio A y el estadio B, aquí ya usted se tomó el primer trago, aquí usted ya lo picó la zancuda y pasa un tiempo en que pasamos al estadio B, donde se incrementa la condición que lo va a enfermar. ¿Ya? Aquí usted ya no lleva un traguito de alcohol, sino que ya lleva media caneca. ¿Ya? Aquí ya la cantidad de virus que le inoculó la mosquita se incrementó en tal cantidad que aparece una cosa que llama la etapa subclínica. ¿Qué caracteriza la etapa subclínica? La presencia de las primeras manifestaciones inespecíficas de la enfermedad, que es lo que dice aquí, aparición de las primeras manifestaciones clínicas inespecíficas generales. Ahí es donde usted dice, me voy a enfermar, pero usted no dice, me va a dar dengue. Ahí es donde usted dice, estamos contentos, la fiesta está buena, porque acuérdese que el efecto del alcohol primero llega a una fase eufórica y luego llega a la fase depresiva. Entonces, en esta etapa subclínica, las manifestaciones clínicas son muy generales. En el caso del dengue, fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Nadie piensa en dengue allí, sino me va a dar una gripa o me voy a enfermar. ¿Ya? En esta etapa, y de acuerdo al componente de la palabra, el prefijo sub significa debajo de lo clínico. Entonces, por eso las manifestaciones aquí son generales, son inespecíficas. ¿Ya? Me dice que la persona se va a enfermar, pero los síntomas no me aclaran qué tipo de enfermedad puede ser. En esa etapa subclínica, las ayudas diagnósticas no son de tanta ayuda. ¿Ya? Cuando usted manda un examen de laboratorio, pues le sugiere, sí, mira, aquí puede estar pasando algo, pero no te ayuda a clarificar. ¿Por qué? Porque la cantidad de condición que te va a enfermar es mínima, pero ya está empezando a generar efecto. O sea, está empezando a manifestar. En el caso de la fiesta, usted aquí está contento, le dio la saludadera, habladuría, ya vamos a bailar, estamos contentos. En ningún momento nadie dice, este está emborrachando, y no que estamos pasando bueno. Esa es la etapa subclínica. Cambiamos de comportamiento porque estamos en la parte eufórica del nivel de alcohol en sangre. ¿Listo? Pasamos del estadio B al estadio C, pasamos a la etapa prodrómica. Etapa prodrómica. Prodromo significa sugerencia de. ¿Qué caracteriza esa etapa? La presencia de cierta sintomatología definida. ¿Qué pasa aquí? Los signos y síntomas empiezan a especificar, empiezan a tornarse
específicos de la enfermedad. Ahí es donde usted le empieza a doler las articulaciones, el dolor en los huesos, y entonces usted ya dice, me va a dar dengue. ¿Ya? Aquí solamente son manifestaciones generales. Aquí ya las manifestaciones se tornan más específicas. Tienden a tomar las manifestaciones típicas de la enfermedad. Aquí es donde usted le da la abrazadera. ¿Ya? Es que vos sos mi amigo querido, yo te quiero mucho, y échele va uno encima y el otro córrele y usted le da la querendura. ¿Ya? Yo te quiero mucho. Y usted dice, este se está emborrachando. ¿Por qué? Porque las manifestaciones que tiene, dado el nivel de alcohol en sangre que tiene, ya sugiere que está en un proceso de embriaguez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los signos y síntomas ya empiezan a tomar cierta especificidad de acuerdo con la enfermedad. ¿Ya? A algunos les da la risa, a otros les da la peleadera. ¿Ya? Pelean hasta con la sombra, porque los que se emborrachan tienen diferentes comportamientos. ¿Ya? ¿Por qué me estás mirando así? Es que se me parecía a no sé quién y buscamos una pelea donde no la hay. Ve, cálmate. ¿Ya? Que estamos pasando, bueno, ya este berrión se está emborrachando. ¿Por qué? Pues estamos en la etapa prodrómica. Aquí, en esta etapa, las ayudas diagnósticas sí son de ayuda. Aquí ya te sugiere qué tipo de enfermedad es. ¿Por qué? Porque ha incrementado tanto la condición que me va a enfermar, que hay tal concentración que esa concentración de esa condición empieza a afectar unos órganos que se llaman los órganos blancos, donde tiene mayor efecto. Entonces, por ejemplo, en el caso del dengue, empiezan los dolores articulares, el dolor retroocular, empiezan a aparecer las petequias, la equimosis. ¿Por qué? Porque el virus empieza a afectar las plaquetas, disminuir las plaquetas, entonces empieza la hemorragia, primero una hemorragia, digamos, leve, y luego va incrementando a medida que se van comprometiendo las plaquetas. Pasamos del estadio C al estadio D y nos vamos a la etapa clínica. Aquí es lo que la gente llama la fluorescencia de la enfermedad. Aquí ya los signos y síntomas son clásicos de la enfermedad. Ya aquí es donde la persona empieza a sangrar por las encías, empieza a sangrar por la nariz, o sea, la epistasis, la gingivorragia y todas esas manifestaciones de un dengue grave por la afectación de las plaquetas. Ya pasamos de las petequias, los punticos rojitos en la piel, a un sangrado que puede ser grave, que puede llevar a la muerte. Aquí es donde la persona se quedó dormida en la mesa, ¿ya? O se vomitó encima de todo el mundo, y usted ya no dice, este se está emborrachando, sino lo perdimos, se emborrachó, ¿ya? Porque es la fluorescencia de la enfermedad. Ahí aparecen unas cosas que llaman los signos patoneumónicos, que son propios de esa enfermedad y no dan con otra enfermedad, ¿ya? Prácticamente el paciente le llega a uno con el diagnóstico aquí en la frente, ¿ya? Estamos en la etapa clínica. Normalmente el terapeuta, y en este caso el terapeuta es el médico, porque es el que está formado y dentro de sus funciones y competencias está hacer diagnóstico. Aquí es donde normalmente el terapeuta hace el famoso diagnóstico clínico, que lo coloca sin interrogación porque es tan característico que dice tiene tal cosa. Pero ustedes han visto que cuando el paciente le diagnostican, o lo van a ver cuando revisen historias clínicas, que muchas veces le colocan el diagnóstico interrogado. O sea, que no sabemos si eso no es. ¿Por qué? Porque puede que el paciente esté o en esta etapa o en esta etapa, ¿ya? Que todavía tenemos duda, ¿ya? Que sea X o Y enfermedad. Aquí ya no hay duda porque las manifestaciones son tan clásicas de la enfermedad que prácticamente el mismo paciente con las manifestaciones que nos dice, usted tiene ya el diagnóstico de la enfermedad que es. Después de esto, ¿qué viene? El desenlace de la enfermedad, después del estadio. ¿Cuál es el desenlace final? O la persona se cura, o la persona se muere, o la enfermedad se vuelve crónica en la persona. Toda enfermedad tiene esos tres caminos. O la persona se cura, o la enfermedad se cura, ¿ya? O la persona se muere,
o la enfermedad se vuelve crónica en la persona. No hay más salidas o más desenlaces de la enfermedad. Esto transcurre normalmente sin que hagamos una intervención. La idea no es que esperemos llegar aquí para instalar la terapéutica, porque puede que sea demasiado tarde y el paciente se me muera. O que la enfermedad haya dejado secuelas y la enfermedad se vuelva crónica en la persona. ¿Ya? La idea es que desde aquí se empiece a hacer el diagnóstico de la enfermedad para yo poder instaurar una terapéutica temprana y favorecer que el desenlace de la enfermedad sea la cura. Pero si dejamos pasar tiempo para llegar aquí, probablemente sea demasiado tarde. Profesor, ¿hay una duración entre etapa y etapa? No. Yo no puedo decir que esta etapa dura tantos días, que esta dura tantos y que esta dura tantos. No. Hay eventos o enfermedades que todas las 3 etapas se dan seguiditas en muy corto tiempo. Por ejemplo, en un accidente de tránsito. Las 3 etapas se dan, pero se dan muy seguidas. No hay una diferenciación. Pero si hablamos de una enfermedad crónica, sí se puede diferenciar fácilmente esto. ¿Ya? Si hablamos de una enfermedad infecciosa, probablemente podamos diferenciar. Entonces, no hay una norma ni una regla que diga la etapa subclínica dura tanto tiempo, la etapa prodrómica dura tanto tiempo o la etapa clínica dura tanto tiempo. Eso va a depender de muchas cosas. Y una de esas es lo que se llama la historia social de la enfermedad. Preguntas hasta aquí de la historia natural. Profe, es que era una pequeñita que era mientras estaba hablando, pero no sé si usted vuelve a caer en cuenta. Fue un término que usó cuando estaba hablando de la etapa clínica, sí, sobre la fluorescencia de la enfermedad, que se dan unos síntomas. Usó un término que no, pues se para llama signos y síntomas patoneumónicos, o sea, que son clásicos de esa enfermedad. Por ejemplo, en el sarampión, que es muy frecuente en los niños, el sarampión empieza con una erupción, primero con fiebre, mayor de 38 grados. Ya, luego eso se transporta, un momentico que me va a tocar conectar este cosaco, ya vengo. Y ya les sigo 38.5, luego empieza una erupción, luego empieza una cosa que se llama la coriza, ¿ya? Pero hay un signo y síntoma que es clásico del sarampión que no da con ninguna enfermedad, que es cuando usted le examina la boca al niño y en la parte posterior del paladar blando encuentra unas manchas blancas. Esas manchas se llaman las manchas de Koplik. Eso es un signo patoneumónico. Cuando yo lo veo y el niño tiene fiebre, no sé qué, yo no tengo que hacer ningún otro examen. Yo digo, este niño tiene sarampión, porque eso es característico de esa enfermedad. Y eso se da solamente en la etapa clínica. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir un signo patoneumónico. ¿Ya? Que es característico, que es propio de esa enfermedad y que no da con ninguna otra enfermedad. ¿Ya? Vale, eso se da ya en la parte final. Pero si yo espero a llegar a eso para tener un diagnóstico, pues puede que pase mucho tiempo y sea tarde para yo estar a una terapéutica y no logre el efecto que yo espero en esa persona. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Para qué me sirve a mí la historia natural de la enfermedad? Pues ya sabemos, para hacer diagnóstico clínico, porque se fundamenta en los signos y síntomas. ¿Ya? Pero la epidemiología ha definido otro tipo de herramienta para poder complementar ese diagnóstico clínico y es lo que llama la historia social de la enfermedad. La historia social de la enfermedad comprende 3 cosas. De eso no hay diapositiva, o sea que tienen que poner cuidado. Las creencias, las actitudes y las prácticas que tienen las personas frente a la enfermedad. Creencias, actitudes y prácticas. Ojo, y aquí es donde cae
las connotaciones que les hablé la semana pasada de la enfermedad. Cae la creencia o la connotación religiosa, o cae la connotación mágica, o cae la connotación científica de la enfermedad. ¿Ya? ¿De qué dependen las creencias, las actitudes y las prácticas que tienen las personas frente a la enfermedad? De 4 cosas que ya se los debieron de haber enseñado ustedes en biometría cuando les enseñaron demografía, que se llaman los determinantes sociales. ¿Cuáles son los determinantes sociales? Nivel socioeconómico, nivel educativo, cultura, no nivel cultural, que es otra cosa, sino cultura, y la creencia o práctica religiosa que tengan las personas. Esos 4 son los determinantes sociales. Eso hace que usted tenga cierta creencia, cierta actitud y cierta práctica. ¿Ya? Ojo en lo que les voy a decir para que me entiendan eso. Muchas personas, y aquí sí yo no puedo decir que solamente son los que tienen menor nivel educativo o que tienen menos nivel socioeconómico. De cualquier nivel, muchas personas creen en el ojo. Que a los niños pequeños cuando se enferman y les da diarrea es porque los ojearon. Y eso se ve en todos los niveles. Desde los pobres hasta los medianos, hasta los altos niveles económicos. ¿Ya? Y esa es una creencia. ¿Ya? ¿Qué actúa? ¿Cómo actúa? Pues buscan a la persona que se supone sabe sobre eso. ¿Y qué practican? Pues lo que la persona que maneja eso les dice. Entonces les hacen el ritual de sacarle la energía negativa que tiene ese niño. El diagnóstico final es que el niño tiene el cuajo volteado. Y ustedes que ya vieron anatomía, me imagino que todos, en ninguna parte les dijeron que el ser humano tiene cuajo, y mucho menos el niño, pero el niño tiene el cuajo volteado y hay que enderezarle el cuajo, ¿ya? Y el experto en ojo pues hace su procedimiento y el muchachito se curó, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es una creencia y eso es una actitud y una práctica frente a la enfermedad. Pero también hay personas que creen que la diarrea es un proceso infeccioso, ¿ya? ¿Y cómo actúan? Pues van donde el médico, ¿ya? Porque creen en la parte científica de la enfermedad. Entonces van y buscan al médico. Si es gente de dinero, pues va donde el pediatra directamente, ¿ya? Porque el niño tiene pediatra. El pediatra pues está cansado de atender diarreas y le dice, sí, mijita, mira esto, y le explica el proceso de la diarrea y por qué, y le manda su suerito, ¿ya? Al niño, le dice, al niño puede estar haciendo popó todos estos días, no importa, pero cada que haga popó, que haga una deposición, usted le repone lo que está botando por ahí, el líquido, y al niño probablemente en el espacio de unos 4 o 5 días se le va a quedar. Y entonces el médico utiliza otra cosa que se volvió de moda. Ahora es que, y la mamá le pregunta, doctor, ¿y por qué el niño me dio diarrea si yo le tengo esterilizador de tetero, estoy pendiente, le cambio el tetero, no sé qué? Entonces el diagnóstico es que el niño hizo intolerancia a la lactosa. Usted sabe que la lactosa es el azúcar de la leche. Es el azúcar, sí, de la leche de vaca. Entonces, ¿qué hace el pediatra? Le cambia la fórmula y se dale leche de soya, ¿ya? Pero eso ya es una cosa adicional, ¿ya? Y el muchachito a los 3, 4 días ya le pasó la diarrea sin ningún problema y la persona no creía que fuera ojo, pero hay otras personas que creen que eso es ojo y lo hacen, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo que el uno sea bueno y el otro sea malo, es lo que la gente hace. Y yo se los dije la semana pasada, tenemos que respetar eso, porque cada quien es libre de creer y pensar, ¿sí o no, Kelly? Sí, profe, tiene razón. No, estoy hablando perdón, Nelly. Ah. Está ahí concentrada boleándole dedo al celular. ¿Ya? Que esas cosas las tenemos que respetar, ¿ya? Que si la persona cree en el ojo, es respetable. Así usted no crea, tiene que respetárselo porque es una creencia, ¿ya?
Que la persona cree que eso es castigo de Dios y tiene que ir a rezar y no sé qué cosa, pues tenemos que respetarle eso porque eso depende de las condiciones sociales y yo no las puedo cambiar. Yo no puedo decirle, vea vieja bruta, eso no existe. ¿Usted tiene elementos científicos para decir que eso no existe? No, ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas con las que nos vamos a encontrar. Y eso hace que la historia natural de la enfermedad se vea modificada. La historia social de la enfermedad. Miren, y les voy a colocar el último ejemplo para que descansemos, porque yo tengo clase ahorita a las 9 y ya estoy mamado. ¿Qué pasó con el VIH-Sida cuando llegó el VIH-Sida al mundo? Nos lo catalogaron como una enfermedad de homosexuales. Y me perdonan la expresión que les voy a decir, en esa época no sean homosexuales, sino maricas. ¿Ya? Entonces, si usted no tenía esa condición sexual, a mí no me va a dar. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa hoy? Como nos metieron esa creencia de que era una enfermedad de homosexuales, los que no tenían esa condición, pues no se cuidaban, ¿ya? A mí no me va a dar porque es que yo no soy marica, a mí me gustan las hembras, no sé qué, ¿ya? ¿Y qué pasa hoy día? Que esa enfermedad cambió totalmente. Hoy día es más frecuente en los heterosexuales y en el sándwich, que son los bisexuales, que están aquí y están allá, que en los homosexuales. ¿Por qué? Porque los homosexuales ya hicieron conciencia y la mayoría se cuidan y tienen relaciones sexuales protegidas para disminuir el riesgo, cosa que no lo hacen los otros. Entonces, miren cómo cambió el comportamiento de esa enfermedad por la creencia, la actitud y la práctica. Como nos dijeron, es una enfermedad de maricas, yo no soy marica, a mí no me va a dar, entonces sigo con mi vida común y corriente, dándole, pasando rico con la perra y con la gata, que no va a pasar nada. Pero resulta que el problema fue los famosos bisexuales, que empezaron a estar jugando en el equipo A y en el equipo B, hasta que enfermaron el equipo B y el equipo B empezó a transmitirlos a los que no se protegían. Eso se llama creencia, actitud y práctica, historia social de la enfermedad. Hoy día, todos nosotros, independientemente de nuestra condición sexual, estamos expuestos a que nos den VIH-Sida. Ya no es una enfermedad. Y hoy día usted ve que la mayoría de las personas que tienen o que están infectados son heterosexuales. ¿Ya? Eso se llama historia social de la enfermedad. Las creencias, las actitudes y las prácticas. ¿Ya? Que se da por una información que muchas veces es errónea, ¿ya? Y que tiene que ver con el nivel educativo, con el nivel socioeconómico, con la cultura y con las creencias o prácticas religiosas. ¿Alguna pregunta? Y esa historia social es la que va a afectar la historia natural de la enfermedad. Por eso el VIH creció exponencialmente. ¿Ya? Y hoy día cualquier persona que tenga una exposición de riesgo, la más frecuente es la relación sexual, pero ustedes saben que esa no es la única, pero es lo que estamos mayormente expuestos todos, ¿ya? Porque somos seres humanos fisiológicos y sexuales, ¿ya? Entonces todos estamos expuestos. No tengamos relaciones, no, téngalas, pero protéjase. Quítese ese mito, es que yo no soy gay, no. Usted se acuesta con una persona, usted ve la cara, pero no ve el corazón, ¿ya? Y eso porque está mediado también en gran parte. Las fiestas que hacen hoy día los jóvenes. Las fiestas normalmente cuando yo era estudiante y era joven, que hace mucho tiempo, no se veía tanta cosa como se ve hoy. ¿Ya? Usted entra a la fiesta, los after party, como llaman esa cosa, y lo que ve son bandejas con perico, con éxtasis, con pepas, la gente mete todo eso, poco licor, la gente vuelve loca, y luego vamos a darle como a violín prestado, entonces forman las orgipiñatas que dicen ustedes y no se dan cuenta ni con quién, ni cómo, ni nada en ese estado. Eso es una enfermedad del comportamiento que tiene que ver con una creencia, una actitud y una práctica, ¿ya? Porque eso es lo moderno. ¿Y eso por qué se da? Por el contexto, por el entorno, por el medio ambiente que hay hoy día, ¿ya? Que todos estamos expuestos a eso. Yo no puedo decir, y creo que me entiendan, que todos los jóvenes hacen eso. No, pero es lo que es frecuente. ¿Ya? Miren, por ejemplo, lo que pasó, yo no sé si ustedes se dieron cuenta hace como 15 o 20 días aquí en Cali. ¿Ya?
cerca aquí al barrio donde yo vivo al sur en Valle del Ido. Un grupo de jóvenes les dio por armar una piscina en una camioneta en plena pandemia, en pleno confinamiento, y las muchachas en bikini, montadas en esa camioneta, la llenaron de agua el volco, yo no sé cómo hicieron, y andaron por toda la ciudad boleando y mostrando las nalgas y no sé qué, así sé cuánto. ¿Ya? Eso es un comportamiento que favorece y ninguno tenía tapabocas y no había distanciamiento social. Eso son las creencias, las actitudes y prácticas, que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Usted lo puede hacer, pero hay momentos en que no se puede hacer o no se debería hacer. ¿Ya? Y eso hace que las cosas cambien. ¿Ya? Preguntas. ¿Todo claro? ¿Todo confuso o todo lo contrario? Las creencias, las actitudes y las prácticas son las condiciones que favorecen que la enfermedad se dé o que el comportamiento de la enfermedad cambie. ¿Ya? Eso es lo que yo creo, lo que yo practico, ¿ya? Y cómo actúo. Que todas son respetables. Si usted cree en el ojo, crea en el ojo. Usted cómo actúa, va donde el ojista. ¿Y qué hace? Lo que el ojista le dice. Eso es respetable. Yo no puedo decirle que no, que eso no existe, porque yo he visto niños curarse cuando le hacen ese tipo de cosas. ¿Ya? Lo que yo hago es decirle a la señora, mira, mientras usted lleva al muchachito a que le haga todo su procedimiento, déle este agüita. O sea, ¿qué estoy logrando? Le respeto su creencia, pero hago que haga algo que yo sé que le va a servir, que es estar hidratando al muchachito, ¿ya? Y que mientras le hacen todo su procedimiento, la cosa mejora, ¿ya? Que la gente cree que ir a la iglesia a hacer penitencia lo va a curar. Pues eso es respetable porque esa es su creencia. Yo no puedo decirle, no señora, mire, no vaya, no que... ¿Ya? Acuérdense que lo prohibido es lo que más rápido uno hace. Tenemos que aprender a convivir con eso. Y es tan así que eso existe, que hoy ha nacido o está de moda una cosa que llama la medicina alternativa o la medicina aleopática, que es volver a esas tradiciones, ¿ya? Porque es una verdad que yo no la puedo desconocer y que no tengo evidencias ni científicas, ni de no sé de qué tipo para desvirtuar que el ojo no existe, que la brujería no existe, ¿ya? Que yo no la comparta es otro paseo, pero el que cree, cree porque o ha visto que le ha funcionado a alguien o lo ha hecho y le ha funcionado. Y yo no puedo decirle eso no es verdad. ¿Estamos? Eso es para que lo tengan en cuenta, porque eso es lo que ustedes se van a encontrar con los pacientes cuando ustedes estén en su práctica clínica en las diferentes carreras que están haciendo. Con eso entonces terminamos el primer tema. Este fin de semana les voy a subir el siguiente tema y pasamos a la unidad 2, que se llama medición en epidemiología. Ahí sí necesito que tengan ya la calculadora. Ya les voy a subir un documento de lectura y les voy a subir un taller. La idea para la próxima semana es que hayan leído, que lo lean, por favor, y que traten de resolver el taller, por favor, en los grupos que dijimos, de acuerdo a la cantidad de personas que hay. ¿Ya? La próxima semana vamos a discutir rápidamente ese documento, que lo voy a hacer en preguntas y pasar a revisar el taller para que lo hagan en Word, a ver si les quedó claro, y luego planteamos la fecha de envío del taller. Recuerden que esta es nuestra tercera clase, nuestra tercera semana. Se acerca el primer parcial, que normalmente en la sexta semana, para que vayan estudiando. Si no tienen nada más que decir, que tengan un resto de día agradable, que Dios los bendiga, se apiade de sus almas pecadoras y nos vemos dentro de 8 días. El fin de semana les subo el material a la plataforma. Dígame. Una pregunta, profe. Qué pena, compañera. Dale. Tranquila, habla. Profe, lo que pasa es que en la primera clase yo no pude asistir, entonces no sé en qué